Bendiciones, mis amados, a todos aquellos que están conectados en este taller de intercesión efectiva. Así que le damos un cordial saludo a todos aquellos que están conectados. Por favor, comparta para que otros también tengan la bendición de poder recibir esta palabra, que sé que el Señor está tan interesado en que nosotros podamos aprender mucho más aún en estos tiempos finales que estamos viviendo. Así que, como usted bien sabe, estamos haciendo, ¿cierto?, en estos talleres de intercesión. Ya llevamos varias semanas, varios meses ya, ¿cierto?, compartiendo acerca del libro de Apocalipsis. Así que, por favor, vamos a orar al Señor para que Dios pueda hablarnos conforme a la palabra, porque todo tiene que estar conforme a la palabra. Usted sabe que este tema del Apocalipsis es un tema muy controversial, ¿cierto? Hay diferentes interpretaciones que a veces la gente le da, pero nosotros queremos hacerlo lo más ajustado a la palabra del Señor, porque la palabra profética más segura, más certera es lo que está en la Biblia. En este manual, ¿cierto?, es a donde nosotros tenemos que ajustarnos. Recuérdese, amado, recuérdese que el Señor dice que en esta tierra todo pasará, pero su palabra es la que va a permanecer para siempre. Entonces, la importancia de poder alinearnos con la palabra del Señor. Nunca se aparte de su boca este libro, sino que de día y de noche usted medite en él y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Y el Señor prometió prosperar nuestros caminos y todos nos va a salir bien. Así que acompáñeme, por favor, a orar para que Dios pueda hablarnos. Señor, gracias te damos por la oportunidad, Señor, la bendición que tú nos das de ser tus hijos, Señor. Gracias, amado Jesús, porque tú viniste, mi amado, a pagar un precio en la cruz que nos correspondía pagar a nosotros. Porque, mi amado, había un decreto, Señor, que la ley del pecado es muerte, Señor, y había un decreto de muerte, pero tú viniste a rescatarnos, Señor, a través de tu vida. Gracias, amado Señor, gracias te damos. Queremos cada día ir creciendo en ti, Señor. Queremos ir cada día, Señor, creciendo a esa estatura del varón perfecto que eres tú, Señor. Mi amado, ayúdanos para que en esta tierra podamos ser esas cartas de recomendación para ti, para que el mundo pueda creer, Señor. Es por eso, Espíritu Santo, que necesitamos de tu ministración. Tú dices en tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Convence, Señor, a cada persona que pueda entrar, Señor, y conectarse, Señor, con esta transmisión, Señor. Por favor, amado Señor, toca su vida, no le dejes igual, que venga revelación, Señor, de lo que tú quieres entregarnos, y que no solamente sea letra, Señor, sino que venga acompañada del Espíritu, para que venga transformación a nuestra vida y cambio, Señor. Gracias, mi Señor. Y te decimos una vez más, Señor, háblanos porque tus siervos oyen. Aquí estoy, Señor. Usa mis labios para hablar a tu pueblo, para hablar de lo que tú quieres, mi Señor. Y más aún, Señor, que estamos en estos tiempos tan difíciles, Señor. Estamos en esos postreros tiempos, mi Señor, que tú dices que también van a haber hombres amadores de sí mismos, hombres sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno, y tú nos encargas que evitemos, Señor, el poder estar con ese tipo de personas. Mi amado Señor, ayúdenos, por favor, mi Señor, porque creemos y estamos confiados en ti, que tú también dijiste que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y sabemos que estamos viviendo en esos tiempos postreros. Derrama tu presencia y tu gloria, mi Señor. Gracias, amado, gracias. Te decimos una vez más, háblanos porque tus siervos oyen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces le damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados. Un abrazo de parte del Ministerio Avivamiento. Quien les habla, la pastora Lilian Isla, que está para servirle. Mire, habíamos hablado muchas cosas, ¿cierto?, acerca del Apocalipsis. Se nos había pasado en Apocalipsis 10, habla de
el ángel con el librito. Se nos había pasado eso. Y también vamos a ver, aprovechar también de ver el cántico de los 144,000. ¿Se acuerda que habíamos hablado quiénes eran esos 144,000 sellados? Así que vamos a ver esas dos cosas en esta clase. Amén. Así que comencemos, por favor, Susana, con el PowerPoint que tenemos para que nos vaya quedando más claro. Vamos a ver en Apocalipsis 10, 1, 11, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dijo el apóstol Juan, ¿cierto? Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. En el versículo 8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre mucho pueblo, naciones, lenguas y reyes. Este ángel, amado, que aparece aquí, este ángel aparece en un lapso de la 6ª trompeta a la 7ª trompeta. Ahí había un preludio, y antes que se tocara la 7ª trompeta aparece este ángel y revela, ¿cierto?, que sale de la presencia del Dios mismo. Algunos comentaristas dicen que se trata de Jesús. Yo también puedo creer que se trata de Jesús, pero no dice en ninguna parte en la Biblia. Pero vemos tantas características que se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nosotros tenemos hartas cosas bien interesantes y bien curiosas, ¿cierto?, que queremos que el Señor nos pueda revelar para que venga a nuestra vida y haya transformación y cambio. Mira, por favor, Susana, vamos al otro. Vamos a ver las características de este ángel, que es un ángel fuerte. Amén. La característica de este ángel dice que está envuelto en una nube. ¿Sabe usted que en el Salmo 144:3 dice que él pone las nubes por su carroza? Imagínense, las nubes que usted ve son la carroza del Señor, que él anda sobre las alas del viento. Qué tremendo, ¿cierto? El arco iris sobre su cabeza nos habla del aspecto de la gloria del Señor. Dice en Ezequiel 1:28: y el resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. ¡Qué tremendo! Entonces ese arco iris, que también es una de las características de este ángel, ¿cierto?, representa esa gloria del Señor. Su rostro como el sol. Ahí estamos, ¿cierto? Cuando aparece Jesús, su rostro resplandeció como el sol en el monte de la transfiguración. Ahí en Mateo 17:2 dice: y allí se transfiguró
Jesús, ¿cierto? En presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, ¿se da cuenta? Y su ropa se volvió blanca como la luz. Cuando dice que también sus pies como fuego, en Apocalipsis 1:14 dice, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como el horno, como un horno. ¡Qué tremendo! Este ángel, esas son las características, y este ángel tenía, ¿cierto?, un librito abierto en su mano. Por eso este capítulo de Apocalipsis 10 se llama el ángel y el librito. Mire, todas estas características que hemos visto, ¿cierto?, es de nuestro Dios todopoderoso. ¡Qué tremendo! Envuelto en una nube que era, ¿cierto?, que dice que es la carroza. Las nubes son la carroza del Señor, el arco iris que representa la gloria del Señor, el rostro como el sol, ¿cierto?, también de nuestro Señor, y los pies como fuego son características de nuestro Dios todopoderoso. Y también dice al principio, ¿cierto?, este ángel fuerte, era un ángel todopoderoso. Por favor, vamos a la otra. Dice en Apocalipsis 10:2, lo que habíamos leído, ¿cierto? Dice que este ángel puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Mire qué interesante. Este ángel viene con toda la autoridad y el poder porque viene enviado del cielo. ¿Por qué? Porque dice que puso un pie ¿cierto?, en el mar y en la tierra, y el universo en su totalidad está compuesto por agua y tierra. También, ¿cierto?, el Señor dice que donde pisare la planta de nuestros pies es territorio nuestro. Entonces, aquí lo que se estaba representando, ¿cierto?, era que Él venía con todo el poder, ¿cierto? Aquí vengo yo, decía, yo vengo con todo el poder, ¿cierto? La tierra me pertenece a mí. ¿Sabe usted que esto, a pesar de que en la séptima trompeta estaba todo el caos, ¿cierto? Había todo el caos por el juicio de la sexta trompeta. Recuerde que ahí en la sexta trompeta fueron desatados los 4 ángeles, estos demonios que estaban atados en el gran río Éufrates. Con la misión, ¿cuál era la misión de estos demonios? Que eran 200 millones de demonios. Tenían la misión de matar a la tercera parte de los hombres. De estos 200 millones de demonios, dice la palabra que sale de sus bocas fuego, humo, azufre. Imagínense, con todo eso, ese caos que estaba en la tierra, este ángel se para con toda autoridad, con un pie en el mar y otro en la tierra, ¿cierto? Él se para con toda esa autoridad porque era como decir, yo tengo el dominio sobre la tierra me pertenece a mí. Recuérdese que la palabra dice, ¿cierto? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A él le pertenece la tierra. Entonces, con todo el caos que había en la tierra, él se pone con un pie en el mar y otro en la tierra, como diciendo, representando que él tenía el dominio sobre todo, que aun cuando estuviera pasando todo lo que estuviera pasando, aun cuando hubieran esos 200 millones que estaban de demonios que estaban haciendo caos en la tierra, nuestro Dios tiene el poder y la autoridad. ¡Qué tremendo! Así que cualquier situación que usted esté pasando, usted recuérdese, nuestro Dios tiene la autoridad, tiene el poder. No hay nada que sea imposible para Dios. Nuestro Dios tiene el poder y la autoridad. Así que cualquier cosa que usted esté pasando, mire al cielo y diga, el Señor es mi socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? De nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro Dios poderoso. Amén. Por favor, vamos al otro. Apocalipsis 10:3, lo otro que continúa, dice, y clamó a gran voz. Este ángel clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Mire lo que dice, por favor, en Joel 3:16. Y Jehová rugirá. ¿Se da cuenta? Dios es el que ruge porque Él es el león de la tribu de Judá. Rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra.
pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces, cuando habla que esta voz ruge como leones, Dios mismo, cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. Miren lo que dice, por favor, para que veamos qué es lo que representan esos 7 truenos. Representan la voz de Dios. ¿Y cómo usted puede saber eso? Por favor, veamos Salmo 29, 3, 9. Dice, y vaya contando todo lo que está subrayado con rojo, usted cuenta y son 7 voces, porque dice que son 7 truenos que emitieron sus voces. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová, número 2, ahí está, con potencia. Ahora de nuevo, voz de Jehová con gloria. Ahí van 3. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como los hijos del búfalo. Voz de Jehová nuevamente que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que deshaga las encinas y desnuda los bosques. En su templo todos proclaman su gloria. Qué tremendo el Dios que amamos, el Dios que servimos. No podemos estar amedrentados, iglesia amada. Tú no puedes estar ahí asustado de todo lo que viene. ¡Ay, qué terrible! No, tenemos un Dios poderoso. Él no pierde el control. Él tiene todo el control porque Él es poderoso. Cuando la tierra tiembla, nuestro Dios habla. Cuando habla Dios, la tierra tiembla. ¡Qué tremendo! Él es nuestro Dios a quien confiamos y en el que confiamos nosotros y el que decimos, ¿cierto? El Señor reina sobre todo. Amén. Aunque haya injusticia, aunque haya lo que haya, nuestro Dios tiene el control de todo y nosotros como hijos del Señor tenemos que saber que aún en medio de las pruebas el Señor está con nosotros. El Señor dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo y estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando hablaba esta gran voz, como ruge, como león, y estas voces, ¿cierto?, que se sintieron en estos 7 truenos, era Dios mismo hablando. La voz de Dios, ¿cierto?, que ruge como el león de la tribu de Judá. Por favor, vamos al otro salmo. Dice Apocalipsis 10:4. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 que han dicho los 7 truenos, ¿cierto? Y no las escribas. Mire qué curioso. El Señor no le permitió a Juan que escribiera. ¿Qué es lo que iba a escribir Juan? Lo que escuchó de los 7 truenos, ¿cierto? Lo iba a escribir, pero no se le permitió. Juan lo recibe, ¿cierto? Pero no se le da permiso para escribirlo. Aquí hay un misterio, ¿ah? Hay un misterio. ¿Por qué se le prohíbe a Juan escribir lo que anunciaron los truenos? Mire, usted no busque mayores explicaciones ni nada, solamente usted diga porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Miren, el Salmo 135, 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que el Señor quiere, Él lo hace. Entonces Él es soberano. Él le dijo a Juan, no quiero que escribas lo que escuchaste de esos truenos. No había para qué escribirlo porque el Señor es soberano. ¿Sabe que también se le prohibió al apóstol Pablo también? No le fue permitido expresar las palabras. Mire, por favor, vamos a ver. 2 Corintios 12:13. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Se da cuenta que también aquí se prohíbe que Pablo diga algo. Por eso aquí dice, yo oí palabras inefables que no me es permitido expresar. Entonces, cuando al apóstol Pablo, ¿cierto? Al apóstol Juan, perdón, y al apóstol Pablo se le prohíbe que escriba, ellos se tienen que sujetar. En otras palabras, amado, hay revelaciones que Dios permite expresarlas y otras no. Entonces tenemos que tener cuidado con esas personas que no pueden retener nada,
que todo lo hablan y están hablando. Hay cosas que el Señor dice que no es tiempo todavía que las hable. Tú tienes que esperar el tiempo, ¿cierto? Tienes que esperar el tiempo porque el Señor es el que dice, ahora habla. Hay gente que recibe algo, pero lo recibe para que tú estés orando, lo lleves a la presencia del Señor, lo compartas a lo mejor con una persona madura, con el pastor, con el líder, puedas compartirlo y ahí te van a dar la dirección. Pero hay gente que dice, no, Dios me habló, yo lo hablo nomás. Oiga, por favor, al apóstol Juan y al apóstol Pablo, tremendos apóstoles del Señor, el Señor no les permitió que se hablase cosas. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado. Hay cosas que el Señor a lo mejor te las va a mostrar y que no, que tú tienes que hablarla inmediatamente. Por eso la importancia, amados, de poder tener nuestros oídos atentos a escuchar a Dios, que cuando Dios dice no las escriba, el apóstol Juan, ¿cierto? Escuchó estas voces de estos 7 truenos, la voz de Dios, pero le dijo no las escriba, dio una orden para que no las escribiera. Amén. Nosotros tenemos que ser prudentes en eso. Él es el creador. Hay una palabra que dice, dirá el vaso de barro al hombre al que lo creó, ¿por qué me hiciste así? No, Él es soberano, Él hace como Él quiere. Entonces hay gente que empieza a buscar explicaciones, a ver qué es lo que quería decir, que se le prohibió al apóstol Juan hablarlo y empiezan a buscar teorías y otras cosas, cuando simplemente aquí el Señor dice que al apóstol Juan se le prohibió que escribiera eso. Amén. Vamos por favor al otro. Tengamos cuidado, ¿cierto? Es importante considerar esto que a lo mejor usted va a decir, pero a lo mejor es tan insignificante, pero es profundo. Y son lo que está subrayadito con rojo. Mire, dice en Apocalipsis 18:11, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito. Ese ve y toma el librito es un mandato. Ve y haz esto. Ve y haz esto otro. ¿Se da cuenta? A veces el Señor nos dice ve y haz esto, pero nosotros vamos y hablamos. Tenemos que nosotros tener cuidado. Ese ve y toma el librito es un mandato. El Señor en su palabra, ¿cierto? Nos dice, venid a mí. Todos los que están cargados y trabajados, vengan a mí, venid a mí para que tengáis vida. Entonces nosotros tenemos que considerar cosas tan sencillas en la palabra que Dios nos está hablando. Hay un mandato, venid a mí. Hay cosas que a veces le pedimos al Señor, pero se la pedimos mal. ¿Por qué? Porque no vamos, queremos que Él nos dé algo, Señor, ayuda, pero no vamos a buscar su presencia. No nos congregamos, no hacemos lo que Él nos está diciendo. Entonces, aquí también dice, Juan dice, dámelo. ¿Se da cuenta? Dámelo, está pidiendo también. Dámelo, dice el apóstol Juan. El ángel le dice, ve, tómalo y cómelo. Ahí hay una orden también. Si tú lo quieres, tienes que ir. Anda a la presencia de Dios, busca la presencia de Dios. Por favor, usted tome esto para su vida. A lo mejor usted está pidiendo algo y el Señor te está diciendo, pero ve, haz lo que yo te estoy diciendo, congrégate, tómalo y cómelo. Juan al comerlo en su boca era dulce como la miel, dice. Las palabras, los dichos de Dios son dulces como la miel. El Señor lo habla. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Mire lo que dice en Ezequiel 3:2-3. Yo abrí la boca y Él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. ¡Qué tremendo! O sea, era la palabra. La palabra es dulce como la miel. Lo que estaba diciendo Dios era, ¿cierto, Juan? Que se comiera, ¿cierto? Ese librito, ese rollo, cómetelo. Pero le estaba diciendo, tú te lo vas a comer en tu boca, te va a salir dulce como la miel, pero en tu vientre te va a salir amargo. A ver, ¿qué quiere decir eso, amado? Mira, por favor, vamos al otro para que a usted le pueda quedar claro. ¿Sabe usted que la palabra de Dios, la palabra del Señor, la Biblia, todo lo que Dios habla es de bendición? Cuando el Señor utiliza a alguien para hablar,
se tiene que sentir honrado. Tenemos que sentirnos bendecidos, ya que es un privilegio que Dios ponga palabras en nuestra boca. Es tremendo compartir la palabra. Ahora, ¿qué pasa si estas palabras específicamente, aunque eran dulces a Juan, en el vientre le salieron amargas? ¿Por qué? Porque eran palabras de juicio. Eran palabras de juicio. Entonces nosotros tenemos que comprender que hay palabra. El profeta, ¿cierto? Tiene la bendición de hablar de parte de Dios porque es su palabra. Pero no siempre esa palabra se siente dulce en el vientre. Aunque cuando se recibe como una bendición, como esa miel. Ay, la palabra es buena, tú escuchas esa palabra, pero te empieza a incomodar. Algo te empieza a dar en tu estómago, porque el Señor también lo dice, que la palabra es como espada, ¿cierto? Que penetra hasta partir el alma, discierne las intenciones más ocultas del corazón. Entonces una palabra que es como la miel, es buena, ¿cierto? Pero también te sabe amargo. Eso es lo que le quiso decir. Mire lo que dice Juan 6:60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Aún los discípulos encontraron dura la palabra. Imagínense, en ese momento en su estómago le provocó amargura, ¿cierto? Pero era palabra de Dios que es dulce como la miel. Todo profeta de Dios, cuando va a emitir un juicio, lo hace con misericordia, lo hace con lamento. Clama delante de la presencia del Señor, ¿cierto? Cuando hay juicio, cuando viene algo. ¿Sabe cuál es el problema ahora de los profetas? Que viene un juicio y ellos quieren anunciarlo inmediatamente, pero es como para quedar bien ellos. Pero cuando uno tiene el corazón de Dios, uno clama al Señor, por favor, cambia de parecer, que no venga este juicio sobre la tierra. Entonces, los profetas se lamentaban por la condición del pueblo. Al profeta Jeremías le llamaban el profeta llorón, ¿cierto? En este caso, Juan se lamenta y le dice, lo recibí, pero me sabe amargo, qué tremendo. ¿Cuántas veces usted, cierto, no le ha gustado la palabra? Usted dice, esta palabra es fuerte, pero mire esta palabra y a lo mejor quiere cerrar sus oídos. Mucha gente lo hace, pero es una palabra de bendición, es una palabra que va a traer cambios a tu vida, va a traer corrección, va a traer juicio, pero Dios es un Dios justo. Él es un Dios justo y es lo que uno siembra, es lo que va a cosechar, y ahí hay justicia. Si tú siembras rencor, si tú siembras odio, vas a cosechar lo mismo, porque hay una ley de la siembra y la cosecha. Si tú cosechas un palto, ¿cierto? Vas a tener un árbol con paltas. No puedes pensar que si siembras un palto vas a tener aceitunas. No se puede pensar, porque hay una ley, y esa ley es la de la siembra y la cosecha. Entonces nosotros tenemos que entender que solamente lo que va a levantar juicio es cuando nosotros nos estamos yendo en contra de la palabra. La palabra del Señor te dice, tienes que perdonar. Perdona, porque el Señor nos está diciendo, porque si no perdonas va a venir juicio. ¿Te das cuenta? Entonces esto es tan importante, el poder entenderlo, que el Señor, su palabra es dulce como la miel. Pero cuando entra a nuestra vida, tiene que provocar amargura, tiene que provocar en nosotros ese amargor, ¿cierto? Hay gente que a veces se va y dice, no, yo me voy porque ahí entré y me tiraban puros palos, que él le contó mi vida a ese pastor, y no es eso, es Dios, ¿cierto? Trayendo esa miel que es la palabra del Señor cuando entra, ¿cierto? Pero provoca cambios, esa molestia, ¿cierto? Esa amargura que te provoca es la palabra del Señor, porque también viene con juicio, ¿cierto? Amén. Vamos por favor avanzando. Creo que está muy claro, ¿cierto? Ahora vamos a entrar con el cántico de los 144,000. Creo que lo otro quedó muy claro. Ahora usted va a saber,
Si alguien le pregunta por qué se le prohibió a Juan escribir, usted va a decir, ¿cierto? Porque había una palabra de juicio y a los hombres lamentablemente no les gusta escuchar la palabra de juicio. Les gusta escuchar solamente la palabra que te soban el lomo, que te dicen cosas bonitas, pero el Señor también trae juicio cuando nosotros sembramos lo incorrecto. Es por eso que es tiempo de sembrar lo correcto. Amén. Vámonos entonces con Apocalipsis 14, que habla del cántico de los 144,000. Vamos a leerlo. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonidos de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos 144,000 son los mismos 144,000 sellados que salen en Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuáles eran estos 144,000 sellados? Eran 12,000 de cada tribu. 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser y 12,000 de cada tribu, que usted lo va a sumar y van a ser los 144,000 sellados. Ahora lo importante es que este sello era el sello de la presencia de Dios, era el sello de Dios. No es lo mismo que el sello, la marca de la bestia. Este sello era sellado, ¿cierto?, por nuestro Dios. Ahora una pregunta, ¿tienes tú el sello de Dios? ¿Tienes tú ese sello en la frente, ¿cierto? Lo tienes. Nosotros, los redimidos de Cristo, tenemos que ser sellados con la presencia del Señor. Ese sello tiene que estar en nuestra frente. Acuérdese que en la antigüedad usaban una mitra y decía santidad a Jehová. Eso es lo que tiene que ver Dios en nosotros. Santidad a Jehová. Somos hijos de Dios y estamos sellados para Él, para su servicio, le pertenecemos a Él. Estamos sellados como esos 144,000 que estaban ahí cantando, adorando al Señor con cántico nuevo. ¡Qué tremendo! Por favor, vamos avanzando, vamos al otro. ¿Qué representa este sello? La palabra sellado en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que significa estampar con una marca privada, con el fin de aprobar, mantener, proteger o preservar lo que se sella. Aleluya, qué glorioso esto. Estamos protegidos, preservados por el Señor. No pierdas ese sello, no pierdas ese sello de la presencia de Dios. Aleluya. Jesucristo llevaba el sello de Dios. Mira lo que dice en Juan 6:27. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Aleluya. Qué tremendo. Es por eso que cuando Él se bautiza, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado y tiene el sello de la aprobación mía. ¡Qué tremendo! ¿Sabe usted que en el Antiguo Testamento era usado como símbolo de protección? ¿Cuál? La sangre. Le decía que pusieran los tinteles
mortales. Y cuando pasara la muerte, ¿cierto? Iba a pasar de largo porque estaban ahí sellados con los tinteles de las puertas, los tinteles con la sangre, ¿cierto? Nosotros estamos sellados, amados, con la sangre de Jesús. El Espíritu Santo, ¿cierto? Como garantía de nuestra redención, también estamos sellados. Mire lo que dice en 2 de Corintios 1, 21, 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestro corazón. Aleluya. Tú y yo, amados, estamos sellados. Los que estamos cerca de la presencia de Dios, los que hemos sido redimidos a precio de sangre, los que nos alineamos con la perfecta voluntad de Dios, tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. ¡Qué tremendo! Mira lo que dice Efesios 1, 13, 14. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¡Qué tremendo! ¡Qué glorioso! Estamos sellados. Tenemos ese sello que el Señor tiene, que el Señor nos ha dado. Así como esos 144,000 sellados, ¿cierto? Que estaban ahí en la presencia del Señor. Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos un sello. Nos unimos a Cristo. Mire qué tremendo también esta revelación. Dice, si alguno, ¿cierto?, se une a Cristo, un espíritu es con él. Dios compara la relación del matrimonio con la relación de nosotros como su iglesia con Cristo. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ya no serán más dos, sino que serán uno. Y dice, grande es este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. O sea, tú y yo, al venir a Jesucristo, al recibirlo como el Señor, como el amo, como el dueño, Él es el Señor, Él es el esposo de la iglesia. Nosotros nos casamos. Nosotros tenemos dice la palabra, ¿cierto? Cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Arras quiere decir un anillo. Nos ha sellado, nos hemos unido con Él, nos hemos casado con el Señor. Aleluya. Y Él quiere que seamos una esposa sujeta, una esposa que, ¿cierto?, que le ame, que le honre, que le respete al Señor. ¡Qué tremendo es lo que estamos aprendiendo! Yo te hago una pregunta. ¿Tienes ese sello del Espíritu Santo? ¿Estás sellado? ¿Tienes ese anillo? ¿Te uniste al Señor? Cuando uno se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Un espíritu es con Él. Vamos, por favor, Susana, avanzando. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¡Qué tremendo! El sello del Espíritu tiene dos intenciones. Escúchalo bien. El Espíritu Santo viene a consolarnos, pero también viene a retarnos. ¿Por qué nos viene a consolar? Somos consolados porque tenemos la seguridad que le pertenecemos a Él. Aleluya. El Señor dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es ese sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y a los que son suyos les dice, apártese de iniquidad, de pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Ahí el Señor nos está retando. Tenemos ese sello, ¿cierto? Él nos consuela. Tenemos ese sello. Estamos firmes, pero somos retados a apartarnos de toda maldad y a identificarnos con Él, a quien le pertenecemos. Amén. Si tú dices que le perteneces a Cristo, tienes que andar como Él. Tienes que hacer lo que Él te está diciendo. ¿Te das cuenta? Este sello es invisible en el mundo físico, pero en el mundo espiritual es muy visible. Tenemos que nosotros entender que estamos sellados con la presencia del Señor. Tenemos ese sello del Espíritu Santo. Es invisible en el mundo físico, pero en el mundo espiritual es poderoso. El diablo, las huestes de maldad, ¿cierto? El infierno tiembla cuando ve a un hijo de Dios sellado con el Espíritu Santo. Amén, que comienza a alinearse, porque por favor, tú no me digas a mí, sí, yo estoy sellado con el Espíritu Santo y estás en adulterio o estás en
en pornografía o estás odiando, tienes resentimiento, rencor, no me digas eso. Los que son sellados con el Espíritu Santo tienen que tener ese fundamento. Conoce el Señor a los que son suyos. Si somos del Señor, si tenemos ese sello, el Señor dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aleluya, qué tremendo. Vamos por favor avanzando. Entonces, ¿qué se decía? Entonces, el otro, por favor, Susana. Entonces, Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron. Acuérdese que salían, que estos, ¿cierto?, son los que no se contaminaron. Estos 144,000 sellados no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Mire, ¿sabe usted qué? Hay algo interesante aquí. No es que no se contaminaron con mujeres en cuanto a una relación sexual, porque la relación sexual no es mala, ¿cierto? Es permitida. Dios la creó para permitirla dentro del marco del matrimonio. Así que aquí no es un problema, ¿cierto?, que esto no se contaminaron, porque déjeme decirle algo. Dentro de esos 144,000 no eran solamente hombres, había mujeres también. Entonces, aquí lo que se está hablando, que lo que quiere decir que ellos se mantuvieron limpios del libertinaje. Porque el pueblo de Israel se había prostituido. Mire, por favor, tenemos estos dos versículos. Jueces 2:17 dice: sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó, rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. ¿Se da cuenta? Ellos se apartaron, la gente se apartó, pero estos 144,000 se mantuvieron firmes. Eso es lo que está diciendo. Mira lo que dice en el libro de Oseas 1:9. Dice: oh pueblo de Israel, no te alegres como lo hacen otras naciones, pues has sido infiel a tu Dios, alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses. ¿Te das cuenta? Entonces aquí lo que estaba hablando, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son virgen. Estaba hablando y estaba diciendo, se mantuvieron libres de este libertinaje, de esta prostitución que se habían metido ellos. Dice la palabra: estos son los que siguen al Cordero. ¡Qué tremendo! Por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. La definición más sencilla de ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. Seguir al Cordero. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Ojo, amado, si la persona que usted está siguiendo no se ajusta a la palabra de Dios, no sigue a Cristo, aléjate. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque en este tiempo se está viendo tanta gente que son seguidores de hombres, están siguiendo a hombres, pero si ese hombre no se está ajustando a la palabra, no se está ajustando a lo que Dios dice, tienes que alejarte, porque él no es un seguidor del Cordero, no es un seguidor de Cristo. Sigue a aquellos que te motiven a convertirte en lo que Dios quiere que tú seas. Gente que te hable la verdad, gente que aunque esa palabra te sea amarga en tu vientre, pero es palabra que viene del corazón de Dios. Aleluya. No seas como el pueblo de Israel, que se mezcló con gente idólatra y se desviaron y se fueron tras sus dioses paganos. Pero estos 144,000, dice, no se contaminaron y estaban cantando cántico nuevo delante de nuestro Dios. ¡Qué tremendo! Estos son los que son redimidos del Señor. Aquí está hablando, son redimidos del Señor, pero tú y yo somos redimidos del Señor. El Señor nos está diciendo, tienes que seguir al Cordero, tienes que seguir a Jesús. Las pisadas de Cristo son las que nosotros tenemos que seguir, pues para esto fuiste llamado, para seguir las pisadas de Jesucristo, las pisadas del Cordero. Estos 144,000 que estaban cantando con los arpistas, ¿cierto? Tocando los instrumentos y estaban cantando cántico nuevo. Estos hombres se mantuvieron firmes, y es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que nosotros nos mantengamos firmes y sigamos al Cordero por donde quiera que vayan.
tenemos que seguir a Jesús. Jesús lo seguimos a Él, no seguimos a un hombre. Si ese hombre, si ese pastor donde tú estás no se alinea a la palabra del Señor, no se alinea a lo que aquí está escrito, entonces tienes que alejarte. Tienes que estar alineados en la palabra del Señor. Ahora mira lo otro importante. Qué importante esto. Cuando tú sigues al Cordero por donde quiera que tú vayas, tu mente, ¿cierto? Aquí está Cristo, los ojos puestos en Jesús. Si esa persona en la cual tú sigues puede caer en adulterio, puede caer, tú vas a permanecer firme. ¿Por qué? Porque tú no seguiste al hombre, tú estás siguiendo a Cristo. Eso es lo que te tienen que enseñar. Seguir a Jesús, no al hombre. Seguimos a Jesús. Y por supuesto que el Señor habla de que tenemos que sujetarnos a nuestros pastores. Pero déjame decirte, estamos en tiempos finales. Si tú ves que un pastor no se está alineando a la palabra, aléjate. Esa persona no está siguiendo al Cordero, no está siguiendo a Cristo. Vamos por favor al otro. Ser imitadores de Cristo, dice el Señor, recuérdate. Cuando en la antigüedad un maestro le decía a alguien, ven, sígueme, le estaba diciendo tres cosas. Sígueme y yo me encargo de ti. Aleluya. Él es el que está con nosotros. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que han hecho, porque Él es el que nos ha llamado. Dice el Señor, no me escogiste tú a mí, yo te escogí a ti. El Señor dice, yo me encargo de ti. Lo otro, todo lo que necesites, yo te lo voy a proveer, porque el Señor lo ha prometido. Lo otro, yo me voy a encargar de acompañarte en cada paso que tú des. Si Él no es el que se aparta de nosotros, Él siempre ha estado. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Y es tiempo, amado, de volvernos al Señor, a seguir las pisadas de Jesucristo aquí en la tierra. Mira lo que dice Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, no te desamparará. No temas ni te intimides. Aleluya. Sígueme, dice el Señor. El Señor dijo, sígueme, no dijo acéptame. El acéptame implica una decisión del momento, pero sígueme implica la perseverancia de toda la vida. El Señor dijo, sígueme. Sígueme, ven y sígueme, te haré pescador de hombres, le dijo a Pedro. Ven y sígueme, ven y sígueme. Y el Señor también nos ha dicho a nosotros, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vayan. ¡Qué tremendo! Amados, si tú estás lejos del Señor, si a lo mejor tú un tiempo caminaste con Cristo y ahora te alejaste, por favor, estamos en el tiempo de la gracia. Mira, cuando el Señor venga por su iglesia, nos espera en las nubes y seamos arrebatados. En ese mismo momento el tiempo de la gracia se termina. Pero tenemos que ahora rendirnos al Señor. Todavía hay tiempo. Ven al Señor. Ven al Señor. Búscale. Ven al Señor. Vuelve a seguir sus pisadas. Porque es ahí donde estamos seguros. ¿Por qué crees que te ha ido tan mal? ¿Por qué crees que has vivido en angustia? Porque estás lejos de tu Señor. Estás lejos de aquel que vino a redimirnos, amado. Él nos vino a redimir. Y Él quiere que nosotros nos acerquemos al Señor. Aleluya. Qué glorioso, amado. Qué glorioso es que nosotros podamos entender que el Señor nos está diciendo, sigan los pasos del Cordero. Estos 144,000, dice la palabra, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Estos son los que seguían los pasos del Cordero por donde quiera que vayan. Estos son los que eran redimidos. ¡Qué tremendo! Vamos por favor, Susana, al otro. Algo importante que se elogia de estos 144,000. ¿Saben lo que es? Mira qué interesante. Apocalipsis 14:5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aleluya. Son sin manchas delante del trono de Dios y no se halló mentira en sus bocas. El Señor, cierto, Él se presentó a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. ¡Qué tremendo! Esa es la iglesia redimida a precio de sangre. ¡Qué tremendo! El Señor nos encarga y dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos
aquellos, hijo de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares del mundo. El Señor quiere una iglesia sin mancha. Mire, por favor, aquí dice: en sus bocas no fue hallada mentira. En Santiago 3:10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Tú no puedes decir que bendices al Señor, amas al Señor y decirle con tu boca que les ama, si después estás diciendo grosería, después estás maldiciendo a los hombres. Eso no puede ser así, dice el Señor. Proverbios 12:22. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Aleluya. El rey David decía: rescátame, oh Dios, de los mentirosos y de todos los embusteros. Aleluya, qué tremendo. Tenemos que decir como el apóstol, el salmista dijo: yo he resuelto, yo he decidido que mi boca no hable transgresión. Es importante el decidir que no hablemos mentira, porque el padre de mentira es el diablo. No hablemos mentira, no hablemos no hablemos transgresiones, sino que digamos la verdad. Tenemos que obedecer a nuestro Señor. Así que tú y yo sabemos que estamos en una lucha espiritual. Y hay ciertos huestes de maldad que dicen: sí, respóndele, hácele lo mismo. Mira, pero también el Espíritu Santo, el que está en nosotros, Él nos convence y Él dice: silencio. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Nuestro oído afinado para poder escuchar al Señor. Entonces estos hombres, ¿cierto?, eran elogiados porque en sus bocas no se hallaba mentiras, pues eran sin mancha delante del trono de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, los sellados por el Espíritu Santo que estamos en este tiempo. Vamos, por favor, avanzando. Aquí también en este versículo, ¿cierto? En esto sale de Apocalipsis 14, también habla de 3 ángeles evangelistas. Escuche bien. Apocalipsis 14, 6, 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¡Qué tremendo! Temed a Dios y darle gloria. ¡Qué glorioso! Ellos tenían esta asignación. Ellos tenían que avisar, tenían que predicar, tenían que evangelizar, tenían que decir: temer a Dios y darle gloria, vuélvanse al Señor. Tienen que tener a Dios. Aleluya. Mira, por favor, en Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Usted me puede decir: pero pastora, si ahí ya vamos a estar, ¿cierto? Van a estar cuando ya nosotros hemos sido arrebatados al cielo. Ya no van a estar. ¿A quién se le va a predicar? Pero es para que usted vea el amor de Dios, que aún el Señor, allá en la tribulación, ¿cierto?, el Señor va a dar esa oportunidad para que no se dejen gobernar por el anticristo, sino que puedan acercarse al Señor. Marco 16, 15, 16, ¿cierto? Y esta es la gran comisión para todos nosotros: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¡Qué tremendo! El Señor nos encarga predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y de la forma que tú tienes que predicar es con tu testimonio. Es importante el poder tener testimonio para que el mundo pueda creer. Hay una palabra que dice: por causa de muchos es denigrado mi nombre sobre los gentiles. Y yo me imagino por causa de muchos que predican pero no practican. Este evangelio, amado, es para predicarlo a toda criatura, pero es para vivirlo, porque el Señor nos dice, ¿cierto?, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Dice también el Señor que les enseñemos a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces este ángel, este primer ángel, este mensaje era: vengan al Señor, temer a Dios, tienen que tener temor de Dios, salgan de esa condición, no se dejen engañar en ese tiempo, no se dejen engañar, no se dejen marcar por la marca de la bestia, por el anticristo. Oiga, en este tiempo es igual, usted tiene que tener el sello de Dios, no deje que el diablo le quite ese sello del Señor, llevándolo al mundo, llevándolo a la pornografía, llevándolo a tantas cosas que ofenden el corazón de Dios. Tenemos que estar firmes. Por favor, avancemos, Susana. El mensaje del segundo ángel, acuérdense que eran 3 ángeles. Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia será reedificada durante el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Babilonia ahora no existe, ¿cierto? Fue derribada, aunque va a ser reedificada en otro lugar diferente y volverá a ser destruida por Dios. Nabucodonosor era el que operó en la antigua Babilonia, y en esa Babilonia que va a ser reconstruida pero va a ser destruida, el anticristo es el que está operando ahí. Entonces, por favor, recuerde usted esto, que la ciudad de Babilonia fue la cuna de la antigüedad de la idolatría. Allí los hombres construyeron la famosa Torre de Babel como un monumento a la rebelión y a toda religión falsa. Por eso dice: ha caído la Babilonia, ha caído esta gran ciudad. Dios en su amor nos invita a salir de ella. Cuando dicen, ¿cierto?, salir de ella, pueblo mío. Dios nos invita a salir de ella para que no recibamos también el castigo merecido. Mire lo que dice en Jeremías 51:7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Isaías 13:11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Porque recuérdese que cuando querían construir la Torre de Babel, ellos decían: no necesitamos a Dios, vamos a construir para que nosotros mismos podemos llegar al cielo, no necesitando a Dios. Mire qué tremendo. Qué tremendo es la arrogancia, la altivez, pero el Señor ahí dice: castigaré, ¿cierto?, la arrogancia a los soberbios, a los fuertes, dice el Señor, que los va a castigar. Isaías 21:9 dice: después habló y dijo: cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en la tierra. ¡Qué tremendo! Y verán sus ojos su quebranto y beberán la ira del Dios Todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios justo. Aleluya. Y si viene juicio para esta Babilonia, pero está representando a toda arrogancia del ser humano, a toda altivez del ser humano, que dice que no necesita de Dios. Necesitamos de Dios, amado. Necesitamos. Él es Dios Todopoderoso. Hoy día tú puedes estar gozando de salud. Hoy día tú puedes estar gozando a lo mejor de los placeres de este mundo, pero en un abrir y cerrar de ojos, Dios hace así un chasquido de dedo y puedes terminar con tu vida, porque Él es el soberano. No tenemos idea cuándo vamos a partir de esta tierra. Tenemos que acercarlo a Dios. Sal de la soberbia, sal de la altivez y de la arrogancia. Haz lo que la palabra del Señor te está diciendo. Y aquí el Señor está diciendo que tenemos que volvernos a Él, que tenemos que ser manso y humilde de corazón, porque al soberbio y al altivo Dios lo mira de lejos. Aleluya. Y necesitamos en estos tiempos difíciles que Dios esté tan cerca de nosotros. Pero la arrogancia y la altivez, el pecado, hace que Dios se separe de nosotros. Por favor, suelta a Babilonia, suelta esa arrogancia, suelta esa altivez. Aleluya. Vamos por favor a hablar del tercer ángel. Apocalipsis 14:9-10 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira,
y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento, dice, sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Este mensaje de juicio para todos aquellos que aceptaron la marca del anticristo. Cuidado, porque ellos prefirieron salvar sus cuerpos antes que salvar su alma. Y es importante el que tú puedas salvar tu alma. No importa que tu cuerpo, porque tu cuerpo va a ser echado en el infierno, va a estar a lo mejor ahí enterrado, pero el alma es lo que interesa. Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si eso carnal, eso parte de tu cuerpo te es ocasión de caer, sácalo, dice el Señor, y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¡Qué tremendo! Mateo 10:28 dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teme más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Estos hombres que se dejaron marcar por la marca de la bestia, estos hombres permitieron más. Ellos querían salvar su cuerpo que su alma. Y es importante el que podamos nosotros salvar nuestra alma. Es tiempo de acercarnos al Señor. Mire, por favor, usted lo crea o no lo crea, el infierno existe. Y el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, no para nosotros. Pero ¿cuándo va a haber autoridad? ¿Cuándo tú vas a ir al infierno? Cuando tú no empiezas a sujetarte a lo que dice la palabra del Señor. Es tiempo de que nosotros podamos alinearnos con la palabra del Señor. Por favor, avancemos. La Biblia es muy clara sobre cómo una persona puede evitar ir al infierno después de la muerte. La Biblia describe el infierno como un lugar aterrador y horrible. Fuego eterno, dice en Mateo 25:41. Fuego que nunca se apagará, dice en Mateo 3:12. Vergüenza y confusión perpetua, Daniel 12:2. Eterna perdición, Primera de Tesalonicenses 1:9. Lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20:10. ¿Por qué existe el infierno? ¿Y quién Dios envía allí? ¿Por qué Dios envía allí a la gente? No lo envía Dios allí. La Biblia nos dice que Dios preparó el infierno para el diablo y sus ángeles caídos después de que se rebelaron contra él. Entonces dirán a los de su derecha, de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se da cuenta? El infierno es donde Dios condena el pecado y todos aquellos que lo rechazan a él. La Biblia deja en claro que todos hemos pecado, así que como consecuencia todos merecíamos ir al infierno. Obviamente el infierno, amado, es un lugar que nosotros debemos de evitar. Hay que evitar ir ahí. Entonces el Señor nos está diciendo aquí en su palabra que nosotros tenemos que comenzar a vivir la palabra del Señor y a sujetarnos a lo que Él está diciendo. El Señor no quiere que ninguno perezca. El Señor no quiere que ninguno vaya al infierno, porque Él es Padre, y un padre nunca va a querer que sus hijos se pierdan. Es por eso que Él dice que comencemos a obedecer la palabra del Señor. Vamos por favor avanzando. La paciencia de los santos. Apocalipsis 14:2 dice 12:13. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardaban los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que decía del cielo, me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¡Qué tremendo! Bienaventurado, esa paciencia traerá recompensa sobre los santos que retengan su fe en medio de la presión, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice en Santiago 1:3, produce paciencia. Hebreos 6:12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¡Qué tremendo! La Biblia indica que un gran número de personas durante la tribulación colocarán su fe en Jesucristo. Ese es el amor de nuestro Señor. En su visión del cielo, Juan ve un gran número de estos santos de la tribulación que han sido martirizados por el anticristo, pero no se dejaron poner la marca. Cuando Juan pregunta quiénes son,
se les dice, Apocalipsis 7:14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. Vamos a ser personas confiables en el reino. Amado, escucha bien, cuando nuestra fe sea intacta en medio de la prueba. Somos confiables cuando usted y yo seguimos adelante confiando aunque no veamos nada. Mira, piensa y medita en esto. Cuando usted sirve a Dios solamente cuando tiene ánimo de querer hacerlo, entonces usted no es confiable, porque es una persona emocional. Es una persona que un día está bien y otro día está mal. Un día sirve a Cristo y otro día no le sirve. Tenemos que ser personas confiables. Tenemos que ser personas que digamos sí, sí y no, no. Tenemos que nosotros ser esas personas confiables. Y dice el Señor, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es la paciencia. No se aburra, no se canse, no empiece ya a tirar la toalla, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía para seguir adelante, aún en medio de las pruebas, aún en medio de los tiempos difíciles. Vamos avanzando. ¿A qué se refiere cuando dice que llegó el tiempo de la siega? Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¡Qué tremendo! El tiempo de la hoz era eso, para meter en la tierra y poder sacar la maleza, en poder sacar lo que no estaba bien. Llegó la hora de llevar a cabo lo que se profetizó en Mateo 13, 38 y 39. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Lo que se está hablando aquí en Apocalipsis 14:14. Dice, y la cizaña y el fin de los siglos, los segadores son los ángeles. La siega es el fin del siglo. Mira lo que dice Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ojo, amado, la cizaña y el trigo están en el mismo campo. Están en el mismo campo. Medita en esto. Se prueba quién es verdadero trigo cuando usted tiene la capacidad de crecer junto con la cizaña. Estamos en un mundo de tinieblas. Estamos en un mundo rodeado de tinieblas. A lo mejor puede haber cristianos, ¿cierto?, dentro de las universidades. Tú vas a ver gente que no va a estar con Dios y gente que está con Dios. Y ahí tienes que tener la capacidad de crecer, porque tú eres trigo, de crecer en medio de la cizaña sin dejarte contaminar por la cizaña. Tenemos esa capacidad porque dice la palabra, amados, que el campo había trigo, pero también el enemigo sembró cizaña. Y son tan parecidos. Mire, por favor, avancemos a lo otro. Vamos a ver esta parábola. Parábola del trigo y la cizaña. Dice Mateo 13:24. Les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¡Qué tremendo! Mire lo otro, por favor, para avanzar. Lo que está en rojo ahí. Cuando viene, el dueño le dice: ¿quieres que arranque la cizaña? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos?
Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo, porque son muy parecidos. El diablo es el que siembra la cizaña cuando tú no estás atento. Cuando tú te duermes espiritualmente, empieza a sembrar cizaña en tu corazón. Empieza a sembrar cizaña. La cizaña se parece tanto al trigo que a la cizaña la llaman trigo falso. Pero hay dos características diferentes. El trigo alimenta, pero la cizaña envenena. El trigo, por el peso que tiene, por el fruto, se dobla. Cuando esa gavilla empieza a estar llena de trigo, se dobla. La cizaña no tiene peso, está vacía por falta de fruto. Entonces siempre está erguida, orgullosa. El que tiene oídos para oír, que oiga. Si quieres saber quién es trigo, busca gente que vive humillada delante del Señor. Si quieres saber quién es cizaña, son los que no se doblega ni se dejan ayudar por nadie. Aleluya, qué tremendo. Tenemos que nosotros entender que somos trigo y tenemos que ver aquí el amor de nuestro Dios. El amor que no permitió que esos segadores sacaran la cizaña. Ellos le dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Tú no la sembraste, vino el enemigo y la sembró. Y él dijo, no, deja que crezcan juntas, porque no vaya a ser cosa que al arrancar el trigo puedas arrancar, al arrancar la cizaña, puedas arrancar el trigo. Tengamos cuidado. Ese tiempo es lo que habla ahí en Apocalipsis 14. Ese es el tiempo que dice, tira la hoz al ángel, mete la hoz, es tiempo. Amados, alíñate con el Señor, ya estamos por terminar. Parábola de la red, para que pueda quedarte claro esto. Con esto terminamos. Mateo 13, 47, 50. Y asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que ya al mar recoge toda clase de peces. Cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Aleluya, eso se está cumpliendo ahí en Apocalipsis cuando el ángel le decía, mete la hoz en la tierra, ya se estaba cumpliendo. Y los echarán al horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué tremendo! Amado, por favor, escucha bien esta revelación. El Señor le dijo a Pedro, te haré pescador de hombre. ¿Sabe usted que el mar representa el mundo? Y esos peces representan a la gente. Y esos peces cuando llegan, pero también hay peces que van a ser cizaña, que van a estar malos. Y va a llegar el tiempo de apartar lo bueno con lo malo. Juicio de las naciones, dice Mateo 25, 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amadas, ahí terminó la palabra. ¡Qué tremendo! Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado, amado? Porque todo en la palabra se cumplirá. Hay gente que no cree en el libro de Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque no lo ha visto. No ha visto las cosas que... Hay gente que le cuesta creer. ¿Sabe usted que en el tiempo de Noé, cuando Noé fue a predicar que venía un diluvio y predicaba que la gente se arrepintiera, que Dios le había ordenado hacer esa arca para que entraran en esa arca y estuvieran seguros, no se convirtió la gente? ¿Sabe por qué? Porque no le creían, porque no conocían la lluvia, porque nunca había llovido, lo que ahí se daba era un rocío, entonces no conocían la lluvia, entonces ellos no creen en algo que no conocen. Y ahí está el problema. Hay mucha gente que no cree que esto viene, que no cree que van a pasar por los juicios de la gran tribulación, que no creen que viene todo esto, donde el Señor va a apartar el trigo de la cizaña. Esto se va a cumplir y usted tiene que creerlo. Nosotros tenemos que creerlo y tenemos que alinearnos conforme a la perfecta voluntad del Señor. Por favor, ayúdeme a orar. Por favor, papito. Gracias. Y te pedimos, mi Señor, misericordia. Misericordia, porque yo creo que hay tantos que todavía no te conocen, que todavía no se alinean contigo, Señor. ¿Por qué te digo esto, mi amado? Porque tu palabra dice que las promesas, cierto, en algunos la tienen por tardanza,
Pero tú dices que tú eres paciente para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por favor, desata, Señor, desata ese arrepentimiento. Espíritu Santo, comienza a hacer la obra. Tú que convences de pecado, Espíritu de Dios, comienza a tocar las vidas, Señor. Comienza a tocar, Señor, aquellos que están lejos, aquellos que tal vez, Señor, no creen. Por favor, amado Señor, Señor, vuelve a llamarles, vuelve a tocar sus vidas y sus corazones para que ellos puedan creer, Señor. Y ayúdanos a nosotros a cumplir la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Gracias, mi Señor, para compartir de este precioso manual, de este tesoro, de esta perla preciosa que llama tu palabra, Señor. Gracias, mi amado. Y que esta palabra haya caído en buena tierra, Señor, y pueda dar frutos y frutos en abundancia. Gracias, amado Señor. Te amamos, mi Señor. Te amamos, te amamos. Permite que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra y de frutos y frutos en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos las gracias a cada uno por haber estado muy atento escuchando esta palabra. Yo me gustaría que después volviera a verla para que vaya tomando apuntes, véalo con la palabra y comience a estudiar. Es tiempo para no ser engañado, de poder instruirnos en la palabra. Así que yo les animo que lo hagan. Muchas bendiciones y mañana, por supuesto, tenemos un culto precioso. Mañana 18:30 horas le esperamos, una palabra poderosa y vamos a ver cosas sorprendentes porque el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que fuerza, ánimo, el Señor está con nosotros. Levantémonos, ¿cierto? Para darle las glorias al Señor, para servir al Señor, para decirle cuánto le amamos y reconocer que Él es el Señor de nuestra vida. Él es el que manda y nosotros obedecemos. Bendiciones, mis amados, nos estamos viendo. Avisos semanales. Avivamiento. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por pertenecer a esta gran familia en Cristo. Y ahora, los avisos semanales. ¿Vienes por primera vez? No te preocupes. Todos aquellos que son llamados por Dios deben iniciar su proceso de establecimiento en el reino de Dios. Y es por eso que tenemos un proceso de acompañamiento que de seguro afirmará tus primeros pasos en el reino de Dios. Al finalizar el culto, acércate a algún hermano y pide más información. Reuniones de célula. Todos los martes nos reunimos en 9 células diferentes en Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Calama, Antofagasta y Tacna. Discipulado en línea. Miércoles a las 20 horas a través de Facebook y YouTube. Te esperamos. Kilos de amor. Los sábados, durante el tiempo de ofrendas, entrega tu kilo de amor compuesto de alimentos no perecibles y útiles de aseo para ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Oración ministerial a través de Zoom. Domingo, 20 horas. Solicita el link a través de nuestras redes sociales. Sábados, 6:30 de la mañana. Oración ministerial. Escuelas ministeriales. No basta solo con venir a la iglesia, debemos crecer espiritualmente. Y para eso tenemos las siguientes escuelas: Nueva Criatura, Familia Cristiana, Entrenamiento para líderes de célula, Principios de lealtad, Siguiendo las pisadas de Cristo, Arpas y copas, y Finanzas del reino. Las escuelas ministeriales comenzarán en el mes de abril. Para consultas, contactarse con la Secretaría Ministerial. Saetas de Salvación reiniciarán sus clases en el mes de marzo. Para consultas, contactarse con las maestras. Aseo ministerial. Cada célula deberá realizar el aseo de la congregación en la semana que le corresponda, organizando ujieres para el servicio, y también deben participar en la oración ministerial del sábado a las 6:30 de la mañana. Avisos semanales en Avivamiento Iquique.